Es un placer estar aquí con ustedes. Quiero agradecer a EDF por la invitación, a Rafael, a Berenice, que estuvieron muy pendientes de que yo llegara a La Paz. Para mí, pues es un mundo nuevo, el de la pesca y la acuacultura, y en realidad no solo van a aprender ustedes de lo que yo hago, sino también yo voy a aprender de lo que ustedes hacen para poder hacer mejores mediciones de cómo está desarrollándose digitalmente todos estos sectores. Si quieren, la presentación tiene dos filminas anteriores a esta. No sé si las puedo… Bueno, en realidad, si lo quieren mantener ahí, no hay problema. El Centro México Digital surge por la necesidad de identificar información relevante que pueda ser útil para poder hacer una transformación digital de nuestro país y que esta transformación digital ayude a que todos los sectores, tanto económicos como sociales, puedan desarrollarse plenamente usando herramientas tecnológicas. Nosotros como centro nos centramos en las personas. Gracias. Nos centramos en las personas. ¿Por qué razón? Porque la cuarta revolución industrial vino a traer muchos beneficios para las empresas, para ser más eficientes, para obtener pues más recursos en menor tiempo, pero se olvidó de las personas, y ahora viene una segunda etapa de la cuarta transformación, de la cuarta revolución industrial, que nos está exigiendo que haya bienestar en las personas antes de cualquier otra cosa, y entonces surge esta nueva etapa de digitalización, donde nosotros tenemos ya un proceso que nos invade no solo en nuestra vida o en nuestro desarrollo académico, sino también en nuestro desarrollo profesional, pero también en nuestro desarrollo personal y en nuestro entretenimiento, en lo que nos gusta hacer. Entonces, por esa razón, nosotros creemos que es importante que ustedes conozcan que los elementos que han dado pie a esto son la movilidad, por un lado. Cuando surge la movilidad y el internet, es que se democratiza la digitalización, pero que se crean nuevos factores que están interviniendo también en esta transformación digital, como son la inteligencia artificial, que ya la estamos viviendo plenamente en nuestros hogares, y los sensores, que ustedes los van a utilizar muchísimo o ya los están utilizando, que son elementos que nos están midiendo algo, y ese algo lo vamos a transportar a grandes centros de datos o a centros de datos que están cerca de nosotros para poder procesar información que nos sirva para tomar mejores decisiones. Entonces, con todo este conjunto y la inteligencia artificial, nosotros vamos a tener elementos para poder trabajar centrados en el ser humano, para que haya bienestar en las personas que estamos desarrollando cualquier actividad económica o social, pero fijándonos en tres aspectos muy importantes que tenemos que tener. Banda ancha, ¿qué quiere decir banda ancha? Banda ancha es la capacidad que yo necesito para poder comunicarme, para poder transmitir datos o para recibir datos. ¿Qué banda ancha necesitan las microempresas, las empresas medianas, las grandes empresas? Dependerá de las actividades que realicen. Quizá yo solo necesite un WhatsApp para hacer una transacción y alguna herramienta que me permita transferir dinero de un lado a otro desde mi mismo celular, o quizá yo necesite grandes centros de datos para almacenar grandes volúmenes de información, y por eso yo requiero un canal de banda ancha mucho más grande que solo un teléfono que me está proporcionando esa información. Los datos son muy importantes. ¿Por qué? Porque los datos es como el oro del siglo XXI. ¿Qué pasa? Es un recurso renovable, y los datos me permiten identificar patrones, me permiten identificar, dar trazabilidad, me permiten muchas cosas que yo puedo adquirir para poder realizar cualquier tarea
de mejor manera o más eficiente o con menos recursos, etcétera, etcétera. Entonces son muy importantes. Y la ciberseguridad, este es un mundo, el mundo digital tiene los mismos riesgos que el mundo virtual, que el mundo real, pero debemos de conocerlo y debemos prevenir esos riesgos para poder operar con confianza. Entonces necesitamos conocer que hay aspectos de ciberseguridad que debemos mantener en todo el proceso, antes para prevenir, durante un ataque si es que llega a haber un ataque, y para recuperar todo lo que necesitamos recuperar cuando nosotros tuvimos un ataque y necesitamos levantarnos. ¿Para dónde apunto? ¿Para acá? Es que, ¿ya? Ay. ¿Por qué es importante medir el desarrollo digital? Es que no sé para dónde tengo que apuntar. Ah, para acá. Nosotros estamos buscando, todos los países buscamos tener una nación ideal donde podamos desarrollarnos, y la verdad es que una nación ideal en el mundo digital es aquella que tiene excelente conectividad y apropiación tecnológica. En el caso, yo me voy a enfocar más a las zonas de la Riviera. En el caso de la Riviera ha sido menos medido el cómo están con conectividad. También tenemos que tener trabajadores calificados que sepan operar hoy en día con robots o con sistemas autónomos. Y una sociedad, un gobierno y una industria y una academia que trabajen colaborativamente, pero que sean además innovadores. Y una economía sustentable, estaba escuchando en las mesas, que necesitamos trabajar, y esta sesión es para ello, en una economía sustentable basada en el aprovechamiento de esos datos que yo les comentaba. Y nosotros hicimos un índice de desarrollo digital estatal en Centro México Digital, donde tenemos 3 componentes que estamos midiendo: infraestructura, de conectividad y de datos, digitalización de las personas, cómo usan estas personas la información, y un tercer pilar que es muy importante y en el que ustedes participan hoy no tan activamente, pero donde debiéramos de colectar esos datos en innovación y adopción por parte de las empresas de esas tecnologías. Me voy a ir un poquito más rápido. Y nosotros, ¿qué pensábamos que necesitamos conocer? Lo hicimos a nivel subnacional porque necesitamos conocer cómo está el desarrollo digital en todos los estados. Tienen los estados particularidades que si lo medimos a nivel nacional las perdemos, y también identificar esas diferencias y ver cuáles son las buenas prácticas para poder transmitirlas a los otros estados y proponer recomendaciones concretas. Entonces aquí vemos, nomás como recordatorio, en la zona norte del Pacífico estamos viendo que es donde hay una mayor participación porcentual de la pesca. Estoy excluyendo la acuacultura. Y vamos a analizar en el índice cómo andan esos estados. El pilar de infraestructura ve muchos aspectos. ¿Qué es lo importante para nosotros y qué sería lo importante para ustedes? La asequibilidad y la cobertura. ¿Qué tan cubiertos están para poder acceder a todos los servicios digitales? ¿Y qué tan asequible es el servicio? ¿Cuánto, si puedo pagar mensualmente, si puedo pagar un dispositivo o alguna herramienta tecnológica para poder insertarme en el mundo digital? Y además nosotros añadimos otros elementos. Hoy en día tenemos que trabajar con centros de datos para poder almacenar, para poder procesar y para poder hacer simulaciones en todo caso de información. Entonces necesitamos trabajar con infraestructura de datos también. ¿Cómo está nuestro país? Bueno, pues tenemos el índice nos indica que hay algunos estados que se encuentran en una clasificación que nosotros hicimos como de líderes de infraestructura, y ahí tenemos a los estados de Baja California y Baja California Sur, que tienen muy concentradas sus poblaciones en ciudades, y por eso se eleva el índice de infraestructura. Pero eso no quiere decir que hemos cubierto completamente la región.
en las zonas rurales que no son tan impactantes, cuando nosotros hacemos la mezcla urbano-rural, entonces nos damos cuenta que elevan su nivel de infraestructura, y en el caso de Baja California Sur subió 3 niveles con respecto al año anterior. Entonces quiere decir que están haciendo acciones para poder hacer despliegue de infraestructura mucho más preciso en ese estado. Pero tenemos estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero que tienen todavía una infraestructura muy deficiente y donde tenemos que trabajar mucho más, pero además impacta ahí muchísimo la relación urbano-rural. Hay muchísima población dispersa ruralmente en zonas aisladas, y eso no permite que estos estados vayan evolucionando rápido en ese sentido. Entonces tenemos que trabajar o hacer políticas públicas mucho más focalizadas en esos estados. En el pilar de digitalización de las personas nos preocupa muchísimo que las personas se capaciten y tengan niveles adecuados para poder utilizar todas las herramientas tecnológicas. En este caso, por ejemplo, tenemos los usos de las TICs que comúnmente se dan, y competencias y habilidades digitales. Estaba escuchando que era importante que en cierta medida hicieran un como log de lo que vienen haciendo las pesqueras ribereñas, y quizá el conocer una hoja de cálculo les permitiera llevar una cuestión automatizada para poder desarrollar sus procesos. Y también vemos aspectos, no solo la digitalización de las personas, sino en la sociedad cómo convivimos con el gobierno y el entorno regulatorio que tenemos. Y ahí nosotros estamos viendo, cuidando muchísimo el tema de policía cibernética, si se protegen los datos personales, que es muy importante tener una política de protección de datos personales, y otros elementos que pueden facilitar el que empresas pequeñas y medianas puedan desarrollarse en este mundo digital sin condiciones que les puedan ocasionar un problema porque no están estandarizados, no están utilizando adecuadamente las tecnologías. ¿Cómo estamos en México en la digitalización de las personas y la sociedad? Si ven este mapa con respecto al de infraestructura, estamos todavía en una etapa de aprendizaje, de evolución. Somos emprendedores, hay mucho más estados que no están utilizando las tecnologías. En este caso, otra vez, Baja California y Baja California Sur, por las razones que les mencioné, están en los primeros lugares, pero tenemos nuevamente a los 3 estados que están con mucho menor penetración en el uso y aprovechamiento de las tecnologías, porque no se están capacitando continuamente en esos sectores. Tenemos el tercero de innovación y adopción tecnológica. Este es el único pilar que no podemos utilizar fuentes como la INEGI o el BID del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Tenemos que hacer aquí encuestas porque la información no está disponible oficialmente. Entonces nosotros trabajamos con Coparmex y con CCE para poder obtener la información. ¿Qué sacamos de aquí? ¿Cómo están utilizando las tecnologías las empresas y si están proveyendo ciberseguridad dentro de sus procesos? Y además, si están invirtiendo en comercio electrónico, en volverse digitales, su presencia de ventas y compras. ¿Qué innovación se maneja? Es decir, si trabajan con graduados en STEM, en ciencia, tecnología, en ingeniería y matemáticas, gente que está estudiando esas carreras, y el presupuesto que dedican las instituciones públicas a la ciencia, tecnología e innovación, que es muy importante para ustedes, para el estudio de cómo están en el océano distribuyéndose las distintas especies de peces y con lo que trabajan ustedes. Entonces, aquí es muy importante saber si están invirtiendo los estados en ciencia, tecnología e innovación. Y por el lado de la economía digital también estamos midiendo si hay presencia digital, es decir, si yo tengo una página o algún elemento que me ubique en el mundo digital,
pero también si estoy teniendo empleados de nuevas empresas TICs en la región para que me ayuden a digitalizar si yo no soy un experto en digitalización. ¿Cómo estamos en México? Pues también aquí estamos en una etapa emprendedora para la adopción de tecnologías, no estamos todavía adoptando tecnologías disruptivas como blockchain, como inteligencia artificial en muchos de los casos, estamos adoptando todavía tecnologías básicas e intermedias, pero nuevamente nos encontramos con un panorama en el que México tiene que avanzar, sobre todo porque tenemos la empleabilidad en México son las microempresas y las pequeñas empresas principalmente, y son o las que están informales o no están, aunque tienen un teléfono celular, tenemos una penetración muy alta, no lo están utilizando para transacciones financieras o para la actividad económica que están realizando en ese momento. Entonces hay mucha educación que llevar a cabo en este sentido. En general podemos ver que el país tiene como líderes a 4 estados, está la Ciudad de México, Nuevo León, Querétaro y Baja California Sur. Como avanzados están sobre todo los estados de la frontera, el Bajío y en la península Yucatán y Quintana Roo. Como emprendedores nos encontramos el resto de los estados, salvo por los 3 estados que se encuentran en nivel básico, que son Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En relación con el PIB per cápita, nos estamos dando cuenta, nosotros comparamos este índice con el PIB per cápita y nos damos cuenta que a mayor PIB per cápita hay mayor digitalización en los estados, y también en relación al rezago social, entre menor rezago social hay mayor digitalización. Entonces vamos por buen camino evaluando, pero necesitamos ser más finos para poder atender, por ejemplo, sectores como el pesquero y sobre todo cómo está la infraestructura en las zonas marítimas para poder dar mayor precisión en lo que está pasando en los estados. Tenemos fichas por estado que ustedes pueden ver, no me voy a ir a detalle, donde se evalúan todos los indicadores y se dice si subieron o bajaron con respecto al año anterior y en qué posición nacional se encuentran. Y ustedes también, para hacer actividad de investigación o buscar información relevante, pueden descargar el reporte que tiene recomendaciones, pueden hacer descargables las fichas estatales, pueden usar las bases de datos, son bases de datos abiertas. Les mencionaba que los datos son importantes. Nosotros hemos hecho que estas bases de datos sean abiertas y trazables para que ustedes puedan utilizar la información para hacer otras actividades estratégicas, y también pueden tener un mapa interactivo en el lugar. Con esto yo cerraría y estoy disponible los 2 días para poder conversar con ustedes, porque pues nosotros lo que estamos haciendo es haciendo bienes públicos que sean útiles a las personas, a las organizaciones tanto públicas como privadas, para que su transformación digital y sus procesos digitales sean lo más suave posibles y ustedes estén bien informados de cómo pueden hacerlo. Muchísimas gracias.